quiero, en representación de mis compañeros, particularmente de mi actuación, quiero pedirle perdón. Raúl nos pidió, cuando conversamos ayer, esta mañana, que habláramos poco tiempo, cosa que no lo hicimos, digamos, para poder tener más tiempo para conversar sobre algunos temas del libro, y también nos pidió que fuéramos muy críticos de su libro, cosa que tampoco hicimos, digamos, ¿no? Pero esto, hay dos respuestas: habla muy bien de tu libro o muy mal de nosotros. Yo creo que la respuesta va por el primer lugar, que habla muy bien de tu libro. Yo, antes que nada, Raúl, nuevamente quería felicitarte por el libro. Es un libro, y créanme, tremendamente entretenido, incluso para leer un fin de semana largo. Y la gracia de este libro, que entrega, además de todos los antecedentes y elementos entretenidos, entrega muchos temas para conversar y discutir. Y eso es lo que queremos hacer un poco hoy día, conversar. Y la verdad es que nos queda muy poco tiempo, vamos a tener quizás muy pocas preguntas, así que ojalá podamos avanzar en 2 o 3 de ellas. Y yo quería, vamos a castigar un poco a Raúl, vamos a dejar, no le vamos a preguntar mucho a Raúl. Mariano, tú te referiste un poco al tema, pero Raúl nos plantea que en este escenario actual, ¿cierto?, y con los últimos avances, se abre esta opción para forjar un destino común. Ahora habla del CEP, pero no es tu CEP, que te queda claro. Habla de la Comunidad Económica del Pacífico, donde incorpora posiblemente a Chile, Perú, México, Ecuador, Colombia, y en un futuro a los países también del Pacífico, de Centroamérica, Panamá, etcétera. ¿Tú crees que es realmente factible hoy día lo que está planteando el autor? ¿Factible partir con esta unificación tan amplia digamos, de los países del Pacífico, para entrar obviamente a una fusión, a una Unión Europea, digamos, de los países de América Latina? Mira, yo te diría que la reflexión de fondo ha sido que nosotros no tenemos otra opción que integración a distintas velocidades y de distintas maneras. Porque cuando los europeos firmaron el 57 en Roma, el Tratado de Integración, eran 6 países. Nadie dijo en Europa que Europa se dividía, todo lo contrario, dijeron que empezaba la unidad. Aquí cada vez que se firma algo, dice, está dividiendo el continente. Pacto Andino dividió a Argentina, nos dejó fuera, Mercosur dejó al Pacífico fuera. Entonces, ya estamos convencidos. El ejemplo que ya dio Argentina es muy concreto, es muy interesante, y va a ser un desafío para el gobierno implementarlo. En esto del Pacífico, que hemos trabajado hace bastantes años, también ofrece una perspectiva interesante, pero es distinta, porque el arco del Pacífico, al que también tiene interés, puedo decirlo hoy día ya que estoy de infantería libre, cualquier compromiso, tiene interés Canadá y México, es una manera de que este continente se relacione en una forma un poquito más orgánica con el gran socio del frente, que es China, pero no solamente es China. Japón sigue siendo una cosa muy importante, Corea cada vez tiene más información. Entonces, uniformarnos en las estrategias de abordaje de lo que es el Pacífico, y en ese sentido aprovechar la oportunidad para homologar algunas políticas públicas, para desarrollar consorcios empresariales, trabajar en todo este mundo moderno que uno se demora mucho en explicarnos, los temas de la calidad, las cuestiones tecnológicas. Eso yo creo que hay que seguirlo trabajando y hay que desarrollarlo lo más que se pueda. Pero la integración latinoamericana, es decir, el proceso en que yo cedo parte de mi soberanía en favor de un bien mayor, no es simplemente eso, sino que incluye estos otros elementos que yo lo estoy llamando institucionales, llámenlos políticos, como quieran, son mucho más que eso, pero que tienen que hacer de América Latina, no digo una Europa copiada, pero tienen que darnos la posibilidad de que el continente se represente en los 600 millones de habitantes en el poder potencial real que tienen, y no sea siempre una cosa de mucha imagen, pero que al irla apretando, terminas tú en estados nacionales con un par de grandes estados, como ya el caso Brasil, como está siendo el caso mexicano, y nosotros que sobrevivimos en perfectas condiciones porque hemos hecho una política bien inteligente y bien osada para hacer el surfing de todas las crisis que han venido en el último tiempo. Luca, en la misma línea, bueno, Mariano nos lleva una ventaja, tiene nietos, sobrinos, de todo eso que ya va integrándose rápidamente, así que es una gran ventaja.
¿Qué pasa desde tu punto de vista con las distintas culturas, con la situación económica? ¿Tú crees que es factible, tan distinta me refiero en cada uno de estos países, ¿tú crees que es factible? ¿Estamos ya en el minuto que se la está jugando Raúl para armar este CEP del Pacífico? Y nos pone fecha, creo que era 2000... 9 de diciembre del 2024. 2024. Hay una página web. Sí, además, tú dirías decir la página web, Raúl, ¿eh? Bueno, forobicentenario.org o más práctico para hoy día, que está funcionando mejor, raulrivera.cl, donde está todo el diálogo que está ocurriendo en torno al libro. Muchas gracias por la oportunidad del spot comercial. Y además lo estamos grabando en televisión, así que... Es difícil la pregunta, es un desafío enorme. Yo creo que yo lo que más veo, no sé muy bien desde el punto de vista social y cultural, pero desde el punto de vista de algo lo tocó Mariano, que es institucional. Yo creo que la densidad institucional de los estados en Latinoamérica es muy distinta y probablemente ese es uno de los obstáculos mayores. O sea, lo que pesa el Estado, no tanto en su nivel de intervención regulatoria, sino como gravidez institucional. Por ejemplo, en Chile es muy distinto que en un país como... que no está nombrado aquí en esta franja, pero como Ecuador, por ejemplo, como acabamos de ver, y otros varios países de la región, alejándose del Pacífico. Y eso está asociado también con la fortaleza de la democracia. La democracia finalmente son formas. Las instituciones son formas y la democracia es una forma institucional de generación y recambio del poder. Sería interesante ver cómo fue el fenómeno en Europa. Probablemente había un nivel institucional, de densidad institucional, más análogo entre los países que fundaron la comunidad que los que hay todavía en Chile. Ahora, eso es un desafío y lo que puede servir, es la lectura más benigna de este desafío es que pueda servir para que los países que se vayan integrando por el mismo hecho de integrarse, vayan subiendo sus estándares, como para nosotros ha servido ingresar a la OECD, por ejemplo, para subir también los estándares con los que analizamos nuestras instituciones. Pero yo creo que el desafío es de las instituciones políticas, básicamente. Y si incorporamos también otro de los temas preocupantes que plantea Raúl en su libro, este resultado de la carrera armamentista que de alguna manera él abre la probabilidad, baja por un lado, pero la probabilidad de que Brasil participe en un enfrentamiento bélico. ¿No crees tú que con esta, de alguna manera, manteniendo las comillas, digamos, ambición de poder que tiene o de ser el padre de la región Brasil, no creas que podría realmente levantar estos conflictos bélicos si se empieza a crear esta línea del Pacífico? ¿Una pregunta para Raúl o para...? Dejemos la Raúl, creo. Quiero ver por qué, Raúl, ¿por qué tú crees que es tan Mira, yo creo esa que posibilidad? Brasil, la respuesta depende de qué cree uno sobre Brasil. Hay cosas que están claras y cosas que no están claras. Una cosa clara sobre Brasil es que Brasil tiene una vocación hegemónica. O sea, se ve como que el hermano mayor, por llamarlo de una manera muy benigna, dentro de Sudamérica y por lo tanto llamado a liderar la subregión naturalmente. Ahora, eso es bastante cierto. Menos claro está si Brasil tiene una vocación pacífica o no tanto. La apuesta que yo manifiesto en el libro es que la vocación fundamental de Brasil es pacífica. Y por lo tanto, creo que cuando se produzca esta integración de los países del Pacífico, Brasil, con una vocación de liderazgo, va a decir, ok, yo lo voy a seguir de cerquita esto. Me meto como observador, trato de influir y eventualmente voy a terminar adentro porque desde adentro yo lo mando. Y tiene mucha razón, sobre todo si no estuviera México incluido. Y por eso me parece tan profundo lo que plantea Mariano, en el sentido de que no se trata de ir a todo y a por todas de una vez. Nuestra hora no es de todo, es para empezar a hacer esa construcción que uniendo partes une el todo de a poco. Y por eso yo creo que tenemos que unirnos los países que ya estamos unidos, Chile, Perú, México y Colombia, con un tratado cuadripartito que lo único que hace es poner en papel lo que ya está acordado bilateralmente entre todos y con el mundo y empezar a construir desde ahí. Y creo que el tema de las instituciones es un tema muy secundario. Creo que siempre hemos mirado la integración como un reto de los gobiernos. Yo creo que en la medida que los gobiernos se han retraído y han dado mucho espacio a la libertad empresarial y a la libertad de la sociedad civil, están dadas las bases para que uno pueda avanzar en solo aquellas cosas que son clarísimas de la parte institucional, como puede ser lo jurídico, relaciones internacionales, etcétera, etcétera, y
aflojar un poquitito en otras donde a lo mejor los acuerdos son mucho más bilaterales y mucho más parciales. Y aquí yo, Mariano, quería entrar a otra pregunta. Hay una serie de libros antecedentes. Me acuerdo que nosotros hace unos 10 o 15 años hicimos una encuesta junto con el Wall Street Journal en toda América Latina y hablaba del marcado estatismo, ¿cierto?, que tenemos en general arraigados los latinoamericanos. Desde ese punto de vista, ¿no es mucho más difícil? Y ahí me gustaría que te refieras al rol más allá del crecimiento, del tamaño del Estado, el rol de estas instituciones que de alguna manera Lucas se refirió. ¿No crees que también va a ser muy difícil, digamos, esto? Porque ¿qué Estado va a ser más fuerte? Vamos a tener países que van a tener mucho más influencia. ¿No crees que ese es claramente una piedra de tope en este proyecto, este desafío que nos plantea Raúl? Evidente, pero mira, ¿sabe? Una palabra sobre el armamentismo. Tengo que decirlo porque me parece que no correspondería que yo guardara silencio en esta materia. La tesis política nuestra es un país que se desarrolla y que avanza tecnológica, económica y culturalmente como Chile, tiene que tener fuerzas armadas acordes con ese desarrollo. Salvo que tomemos la decisión de no tener fuerzas armadas. Pero si yo tengo fuerzas armadas, las fuerzas armadas tienen que estar en las mismas condiciones del país que tiene la mayor penetración de Internet de América Latina, de los teléfonos celulares, del desarrollo de su industria. Es una palabra para... Entonces no hay que entender para nada la política de defensa de Chile como una política agresiva o que potencie un conflicto. Hay que entenderla pura y simplemente como el necesario proceso de desarrollo tecnológico del conjunto de la sociedad. Otra cosa es, como le digo, y lo repito, deseamos no tener fuerza armada. Entonces cerramos los cuarteles y todo. Pero mientras sea así, y te digo, podría avanzar mucho. El ejército, por ejemplo, cerró 60 regimientos. Ha reducido menos de la mitad su plantel. En fin, un conjunto de cosas que son armónicas con el desarrollo de la sociedad. Eso perdona que lo repita, que me parecía importante. Y lo de Brasil también. Aquí lo que está pasando es otra cosa. Brasil, gobernado en los últimos años, entre comillas, por la izquierda, se ha transformado en una potencia mundial. Esa es la verdad. Hoy día esto del BRIC, que no se ha mencionado aquí, es una realidad política efectiva. Mucha gente se ha reído cuando Brasil intervino frente al diálogo Irán, o fue el canciller brasileño al Líbano para pactar con Hezbollah la tranquilidad en la frontera en Gaza. Pero el Mercurio le publicó hace un mes atrás, o 4 semanas, a Celso Amorín, que es el canciller, que es bien amigo mío, un artículo que muestra en blanco y negro cuál es la posición brasileña. Y en América Latina, no digo que no aparezca, que no esté mencionada, pero Brasil en este momento se convirtió en un global player, en un jugador, y está en eso. Y quiere un cargo en permanente, un asiento en Naciones Unidas, y nosotros lo estamos apoyando. O sea, tenemos que entender que Brasil cambió de pelo, por así decirlo, en palabras que todo el mundo... Y no es que esté en una duda sobre el tema del pacifismo o la... Está haciendo lo mismo que hace Chile. A nivel de desarrollo que tiene, Brasil tiene que tener una fuerza armada acorde con su impulso tecnológico. Ellos han desarrollado la aviación, por ejemplo. Ustedes vieron que los Embraer pasaron a ser los aviones que ocupan las líneas aéreas en todas partes. Bueno, termino con él. Para terminar, para ir al tema tuyo, y perdona que me haya alargado, pero yo creo que son importantes estas observaciones. Lo del frente, lo del el arco del Pacífico. Lo del arco del Pacífico, en mi opinión, debería ser una versión mejorada de los procesos de integración bilaterales, económicos, comerciales que tenemos. Yo hago una distinción. Otra cosa es pactar ahí el tema de la integración, llamémoslo así, la global. Y yo tengo la impresión de que esto, lo que hemos hecho con Argentina, es lo que hay que hacer y hay que seguir haciendo. Y eso va a ayudarnos también en el arco del Pacífico. Pero el arco del Pacífico tiene una cosa muy fuerte en las relaciones que tenemos con los grandes socios del Asia. Y te voy a agregar más. El plan Chile-California, que hemos acordado, y que el presidente estuvo hace pocos días allá, tiene un conjunto de cosas bilaterales, pero tiene un par de cosas multilaterales también, que es complementariedad, por ejemplo, del sector agrícola de Chile con California para enfrentar los mercados del Asia. Entonces, yo veo ahí una naturaleza distinta.
Yo creo que el arco del Pacífico nuestro le va agregando valores cualitativos a un estilo de integración que es principalmente económica, comercial, financiera, y además se van agregando otras cosas. Pero no la veo tan clara que vayamos a poder pactar políticamente un proceso de integración como lo que nos parece que hay que hacer para América Latina como conjunto y que hemos hecho este plan piloto con Argentina. Para terminar ya el tiempo, Luca, hay varios temas que estamos conversando. Nos gustaría que tú tomaras dos de los temas que te interesen para cerrar Yo le quería hacer una pregunta a Raúl en relación a su concepto de neopopulismo que usa en el libro. Y los ejemplos que da son bastante evidentes, como Chávez, por ejemplo. Y quiero hacerle una pregunta contingente a Chile y un poco de política ficción, pero a ver qué nos dice. Nosotros tenemos un gobierno ahora lleno de energía y lleno de decisión, pero no siempre parece muy apegado a las formas. El caso Barrancones, por ejemplo, fue un caso bien emblemático. Ahora no sabemos cómo se va a proyectar, cuántas veces se va a repetir, pero fue un caso cualitativamente muy significativo. La actitud respecto de la huelga de hambre de los presos mapuches también indica algo. Se dice que hay mucha encuesta atrás de las decisiones. ¿Crees tú que tu concepto de neopopulismo puede ser forzado a realidades menos caricaturescas como la de Venezuela o al otro lado de la cordillera, hacia Chile y hacia la situación actual? Yo creo que el populismo en sus versiones neo o antiguo ha estado presente hace mucho tiempo, no solamente en la región, sino que en todo el mundo. Y creo que es un ingrediente de la política que lo que es sabio es controlar y evitar que se salga de madre. Y creo que en Chile somos los reyes de la institucionalidad en cierto sentido a nivel mundial. Somos claramente un país con una fuerte institucionalidad, una fuerte vocación de respeto por las instituciones. Así es que no creo que seamos un país donde ese contagio nos vaya a calar muy hondo. Creo que por el contrario, creo que existe esta oportunidad de aportar nuestra institucionalidad a otros países. Creo que uno, cuando empieza a mirarse como el país más desarrollado de la región, un país que va a estar en el desarrollo antes de que nos demos ni cuenta, tiene un rol que cumplir. Es lógico que la fortaleza institucional nos sirva para ayudar a otros a construir buenas instituciones. Y la visión que tenemos de liberalismo en lo económico y en lo político y en lo social nos ayude también a ir sentando doctrina al resto de la región porque nos va a ayudar a integrarnos. Bueno, Raúl, tú me diste la tarea de manejar los tiempos, no lo he hecho muy bien, digamos, pero sí creo que a nombre de Mariano, a nombre de Luca, queremos primero agradecerte por tu libro y sinceramente es un libro tremendamente entretenido, a pesar de todo lo que dije. Pasamos muy buen rato acá, así que nuevamente era felicitarte por tu libro. Voy a seguir con el programa. Vamos a pasar ahora a un pequeño coffee y además vamos a tener al autor para firmar los libros, a quien quiero pedirle un gran aplauso por su gran libro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.